conferencia de prensa que duró solo 4 minutos, en la que el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ha señalado que el expresidente Martín Vizcarra retorna al penal de Barbadillo. En mis manos tengo la resolución presidencial del Instituto Nacional Penitenciario que... Sí, lo que estábamos viendo en este momento es que Juan José Santibáñez está brindando una conferencia de prensa tras asumir el Ministerio de Justicia, su primera conferencia de prensa, entiendo, que está brindando, está hablando también, además, vamos a ver qué es lo que está diciendo. ¿Podemos poner un cachito, Dani? Sí. De la multi, está en la multi. A ver, para escuchar un ratito. Hay una serie de allanamientos en diferentes puntos de la capital que comprometen de alguna manera al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Sin embargo, brevemente acompañado del doctor Walter Iberos y también del presidente del INPE, han dado este breve pronunciamiento. No ha habido lugar a preguntas y tampoco a temas que tienen que ver con su cartera. Iba a ser una conferencia de prensa, pero no ha sido así. Ya está, listo, fue Diana Falcón. Ah, mira, Juan José Santibáñez, hubo un pronunciamiento. Claro, lo que se decía en la mañana es que dentro de este allanamiento, dentro de otras cosas que se decía, era que su oficina creo que estaba siendo allanada también. Al final él salió a desmentir, dijo que no. Que no era por eso por eso dije hay que tener cuidado con esa información porque estaba súper bien cerrada. Al parecer ha aclarado esto, aunque no ha dado mayores detalles. Dice que no fue conferencia de prensa finalmente porque no hubo preguntas. O sea, solo habló y se quitó, ¿no? Pero bueno. Y anunció que Martín Vizcarra va a regresar al penal de Barbadillo. Así se lo están poniendo. Va a regresar. En este pronunciamiento. Claro, lo que pasa es que había ahí un temilla con Martín Vizcarra. Creo que sí lo hablamos aquí también. Sí. Sobre Martín Vizcarra, que lo habían trasladado al penal Ancón 2 por esta reclasificación que había hecho el INPE, ¿no? Bueno, ahora el ministro de Justicia dice que va a volver a Barbadillo, ¿no? Bueno, oficial. Oficial, entonces, claro, sí. El ministro ratificó, dice que Martín Vizcarra regresará al penal de Barbadillo. Pero qué terrible esto, ¿no? Lo sacan, lo meten, lo llevan acá. Puro show finalmente que le va a terminar beneficiando a lo internan, luego lo vuelven. Bueno, ya fue. Y ahora, además, después de esta ratificación que va a regresar a Barbadillo, ¿quiénes del INPE van a tomar la responsabilidad de toda esa junta? O sea, de la junta, de quienes decidieron que lo iban a mover a otra cárcel. Que no calificaron bien y que luego sí calificaron bien. Yo creo que ahí van a rodar cabezas, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de un reo común además, que de por sí necesitan también todos los implementos necesarios, pero estamos hablando de un expresidente de la República que finalmente lo mueven, lo sacan, lo ponen de un lado a otro, con toda esta parafernalia y este show, y además al mismo expresidente hablando de que la Junta le decía, llamando desde el INPE, llamando literalmente desde la prisión. Bueno, o sea, pero Vizcarra te iba a dar show, de todas maneras. ¿no? Pero bueno, esperamos que esa novela se termine ahora, pues. Me olvidé. Ayer le pregunté, pues, al premier. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de esta oficina que tuvo Santibáñez de coordinación interinstitucional, intergubernamental, que decíamos, revisando más o menos de qué se encargaba, que al parecer duplicaba las funciones de la PCM? Se lo pregunté ayer al premier. Y le pregunté directamente, ¿qué pasó con esta oficina? Ajá. Porque te acuerdas que también se denunció que le costaba un chupo de plata al Estado. Si la oficina la habían creado para Juan José Santibáñez. No dijo el premier eso exactamente, pero sí dijo que se está buscando una persona que ocupe ese lugar. Pero lo dijo yo creo que esa oficina desaparece. Va a desaparecer. Pero dicen de que ya existía, solo que nadie lo ocupaba. Nada lo ocupaba, ¿no? Así que era una prerrogativa de la presidencia. ¿No? Y sí dijo que reconocía que había cierta duplicidad. Le escuché por ahí que dijo que, porque la pregunta fue puntual, si había duplicidad con las funciones que ya realizaba la PCM, ¿no? Dijo, bueno, sí, puede haber alguna duplicidad, pero es una prerrogativa de la presidencia de la República. Es una oficina que depende de la presidencia de la República. Porque depende directamente del despacho presidencial, además, ¿no? Entonces ya ahí depende de la presidencia. Eso es solamente un paréntesis nada más, porque me quedé ayer con la duda. Pero bueno, ya está. Además. Tenemos a Diana Falcón. Me dice Dani que tenemos a Diana Falcón para que nos detalle y nos explique muy bien qué fue lo que dijo exactamente Juan José Santibáñez en este pronunciamiento. ¿Cómo estás, amiga? Diana, ¿qué tal? Hola, Dianita. Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Paloma? Conferencia de prensa que duró solo 4 minutos, en la que el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ha señalado que el expresidente Martín Vizcarra retorna al penal de Barbadillo. En mis manos tengo la resolución presidencial del Instituto Nacional Penitenciario que determina que, sabiendo que Martín Vizcarra tiene calidad de exmandatario, la investidura que tuvo, debe retornar al penal en Ate Vitarte. Esto ocurre luego de 7 días, casi menos quizá, desde que se ordenó el traslado de Martín Vizcarra al penal de Ancón 2, primero al penal de Lurigancho, pero luego por medidas de seguridad al penal de Ancón 2, debido a una recalificación del INPE, es decir,
Por segunda vez, el INPE, a cargo del Ministerio de Justicia, retrocede en su intención sobre Martín Vizcarra y lo retorna al penal de Barbadillo. Se suponía que iba a ser una conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ahí lo dice, en la parte posterior. Sí, pues ahí lo vemos. Dice, conferencia de prensa. La Diana más acuseta, la Diana. A Santibáñez. Yo la vi acuseta, dice, no, ahí dice conferencia de prensa. Ella fue pensando en una conferencia de prensa, pero bien, no. Todos, Diana, todos. Diana, pero ¿de qué pensaban ustedes que iba a hablar? ¿Sobre los allanamientos? Porque le decía a Paloma que en la mañana se deslizó que uno de los equipos fiscales que estaba allanando había ido a su oficina. Creo que él después lo desmintió, lo aclaró, no lo sé. Hay allanamientos, que vinculan a el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Es más, se retrasó esta conferencia aproximadamente 40 minutos. En principio iba a empezar a las 7:30 de la tarde. Luego Santibáñez salió junto con el doctor Walter Iberos, integrante del Ministerio de Justicia. Incluso el propio presidente del INPE llegó también acá a dar la conferencia de prensa, pero no hubo preguntas, no solamente sobre el tema del allanamiento, sino qué medidas se van a tomar, por ejemplo, en torno a la posible salida del sistema interamericano de derechos humanos u otros temas de coyuntura, incluso los cuestionamientos de su nombramiento como ministro de Justicia. Ah, claro, y no dijo Sí, absolutamente no dijo nada. ¿Por qué se habrá ido así, no? Por el allanamiento. Allanamientos. Yo creo que se ha ido por eso. Claro. Se ha ido por eso. Muy probablemente. Pero no dudo que Santibáñez en cualquier momento va a hablar y va a empezar a... Y no dudo que Diana le va a saltar al cuello De también todas para preguntarle. maneras, Dianita ahí se quedó Gracias, vestida Diana. y alborotada, le va a preguntar de todas maneras. Gracias, Diana. Gracias, Diana, lo máximo. No, lo máximo. Diana se quedó picona. Claro, pues si tú vas ahí pensando que es una conferencia picona con todas sus preguntas anotadas. porque no así, le ha pra, pra, respondido. Y no le han respondido. Pero bueno, cosas que suceden, cosas que suceden.